Eres un médico real en el Palacio de Madrid y el año es 1834. El rey está muerto, pero tu trabajo no es finalizado. Te han convocado al cámaras privadas del difunto Ferdinand II para una tarea tan extraña, así que sin precedentes que cuestiones el tuyo cordura. La reina regente, María Cristina, se para con lágrimas en sus ojos y una solicitud que se sienta tu sangre. Tus manos temblan como tú acercarse a la cama donde el cuerpo de Ferdinand Mentiras. Incluso en la muerte, el hombre que aterrorizó España durante 2 décadas parece para burlarse de ti desde más allá de la tumba. Pero no es su rostro lo que dibuja tu atención, es lo que se encuentra debajo del sábanas de seda, lo que definió su reinar tanto como su crueldad, su paranoia o sus traiciones, el monstruosidad anatómica que los historiadores susurraría durante siglos, pero nunca te atrevas a escribir en su oficial cuentas. Ferdinand, el séptimo miembro, su grotescualmente de gran tamaño, extrañamente dotación conforma que era simultáneamente la fuente de su más profunda vergüenza y el orgullo más retorcido. A medida que comienzas el proceso de preservación, tu mente deambula a las historias que has escuchado, susurró los corredores del palacio, historias de especial cojines, de gritos de esposas, de intentos desesperados de producir un aire a pesar de la broma cruel de la naturaleza, ¿no? Te das cuenta, no solo estás preservando carne y sangre, estás preservando lo físico, encarnación de una lluvia que era en sí misma deformado, de gran tamaño y, en última instancia, destructivo para todo lo que tocó. Antes de sumergirse en estos olvidados historias de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre el escondido verdades de la historia, considere golpear eso como botón y suscribir para más contenido como este. Y por favor comente a continuación para hacerme saber dónde estás escuchando de... Lo encuentro increíble que estamos explorando estas antiguas historias juntas de diferentes partes del mundo conectado a través del tiempo y espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender Ferdinand VII, primero debe entender que él nació maldecido, no por brujería o divino ira, pero por el venenoso legado de siglos de endogamia real. El habían gastado los españoles y Bourbons generaciones casadas con primos, tíos a sobrinas, creando un genético pesadilla que se manifestó en todo de inestabilidad mental a física deformidades. Ferdinand emergió de esto línea de sangre tóxica como una encarnación viva de Royal Decay, nacido en el Escorial Palacio el 14 de octubre de 1784. Él era el producto de Charles IV y María Luisa de Palmer, una pareja cuyo propio matrimonio fue un acuerdo entre primos. La lotería genética había sido apartado desde el principio y Ferdinand pagaría el precio con más íntimo y de manera humillante posible. A medida que creció desde el niño hasta el adolescente, convirtió en claro que la naturaleza había jugado un broma particularmente cruel en el futuro rey de España. Su miembro comenzó a desarrollar de manera que desafió el médico comprensión. Por su adolescencia, los médicos de la corte ya estaban susurrando sobre la anomalía real, un dong enorme y extrañamente de forma que parecía casi extraño en sus proporciones. Registros médicos contemporáneos ocultos en archivos del Vaticano durante siglos describe la dotación de Ferdinand en términos clínicos que, sin embargo, transmiten el horror de su condición. 1. El médico escribió: «Su Alteza Real es afectado por un miembro de tales dimensiones extraordinarias y peculiar forma que las relaciones íntimas pueden probar desafiante». Otro fue más contundente: «El órgano del príncipe no se parece a nada tanto como una cola de billar, delgada como cera de techo en su base, gruesa como el puño del hombre en su extremidad, y mucho, suficiente para servir como un palo para caminar». El impacto psicológico en el joven Ferdinand fue devastador. En una época en que el hombre, la anatomía, fue juzgada por el griego clásico, estándares donde se consideraba más pequeño, más refinado, más aristocrático, el miembro masivo de Ferdinand lo marcó como un monstruo de la naturaleza. Lo mismo que los hombres modernos podrían, la envidia se convirtió en una fuente de profunda vergüenza para el futuro rey de España. La infancia de Ferdinand fue una clase magistral en disfunción que han roto un hombre más fuerte y en su lugar forjó un tirano. Su padre, Carlos el IV, era débil voluntad y prefería cazar a decisión. Su madre, María Luisa, era una mujer de apetitos voraz que abiertamente al hacer alarde de su aventura con Manuel de Godoy, el gobernante de facto de España. Joven Ferdinand vio esto a diario: humillación, absorber lecciones sobre poder, traición y la debilidad de confianza. Pero fue su físico anormalidad que realmente moldeó su personaje. El tribunal zumbó con susurras sobre la condición del príncipe. Los sirvientes se rieron detrás de sus manos. Los cortesanos hicieron chistes sutiles y extranjeros. Los diplomáticos informaron a sus maestros sobre la vergüenza española.
Ferdinand se enteró temprano que era un objeto de burla, que su mayor, el yo íntimo, era una fuente de diversión para otros. Esta humillación crió un profundo resentimiento de soporte que más tarde manifestó en su tratamiento de España a sí mismo. Ferdinand comenzó a ver burla cada donde, en las respetuosas ramas de sus sujetos, en las direcciones formales de sus tutores, en las sonrisas arregladas de novias potenciales. Su paranoia no fue completamente injustificado. La gente realmente era riendo de él, no siempre por el razones que imaginó. Los tutores del príncipe notó cambios inquietantes en su comportamiento cuando entró en la adolescencia. Él se volvió reservado, vengativo y cruel a los que le sirvieron, sirvientes que disgustados se encontraría a sí mismo despedido o peor. Ferdinand era aprender a usar el poder de su posición para compensar la impotencia que sintió sobre su cuerpo. Un incidente en particular, registrado en las memorias de un capellán de la corte, revelan la oscuridad que crece en el alma de Fernando. Cuando una página joven entró accidentalmente en el príncipe cambiando de ropa. Ferdinand no simplemente lo descarta, él había azotado al niño y su familia exiliado de Madrid. El mensaje fue claro. Nadie podía presenciar el príncipe vergüenza y permanece impune. Como Ferdinand alcanzó la edad de casarse, la total extensión de su desafío anatómico se hizo claro para los médicos reales. Dr. Francisco Flores, el rey doctor personal, dejado atrás secreto notas que proporcionan una ventana inquietante en la realidad médica de Ferdinand Condición. Miembro de su majestad, Flores escribió: presenta una muy inusual configuración. La base no mide más que el ancho del pulgar de un hombre. Sin embargo, se expande a una circunferencia que desafía proporción natural. La longitud excede el de cualquier espécimen humano registrado, midiendo cerca de 10 en su natural estado y creciendo considerablemente más grande cuando se excita. La mayoría preocupante es el curvatura peculiar y la presencia de lo que parece ser tejido adicional, crecimientos que no sirven discernibles función biológica. Las implicaciones para el futuro de Ferdinand como esposo y padre era inmediatamente obvio. Normal. Las relaciones íntimas serían imposibles sin una intervención médica significativa y equipo especializado, el real. Los artesanos fueron comisionados en secreto para crear lo que llaman eufemísticamente ayudas maritales, especialmente diseñado cojines y soportes que permitirían Ferdinand para funcionar sexualmente sin causando lesiones graves a su futuro esposas. Pero los desafíos físicos fueron solo parte del problema. Fernando Condición tenía psicológicas ramificaciones que fueron mucho más allá del dormitorio. Se obsesionó con las pociones y elixir que prometió normalizar su anatomía o mejorar su fertilidad. Alquimistas de la corte y médicos extranjeros fueron traídos en secreto a Madrid, cada uno milagro prometedor, cura que inevitablemente fallido. El príncipe pasó fortuna en estos remedios de la cuac. El consumido mezclas de bocina de rinoceronte molido, perlas en polvo y hierbas raras que se suponía que debían regular su real esencia. Algunas pociones estaban destinadas a encoger a su miembro a proporciones normales, ¿no? Otros afirmaron mejorar su vitalidad a pesar de su forma inusual. No todos fueron inútiles, pero la desesperación lo convirtió en una marca fácil para charlatanes y estafadores. En 1802, Ferdinand se casó con su primo, princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. El partido fue organizado cuando ambos todavía eran adolescentes y María Antonia llegó a Madrid con nociones románticas sobre su futuro esposo. Ella había escuchado: fue llamado el deseado por algunos de sus seguidores y se imaginó a sí misma casarse con un príncipe de cuento de hadas, ¿no? La ceremonia de boda fue magnífica, como correspondió a la unión de dos casas reales. La catedral llena de música, las calles de Madrid resonaron con celebración, y la joven pareja miró cada centímetro de la realeza perfecta asociación. María Antonia era hermoso, inteligente y genuinamente emocionado por su nueva vida. Ferdinand, por su parte, parecía casi normal en público, encantador, atento y apropiadamente romántico, pero real. El final de las bodas y las noches de boda comienzan. La primera señal de problemas llegó cuando el valet de Ferdinand se acercó a María. Las damas de Antonia esperan con una solicitud inusual. Preparaciones especiales eran necesarios para la cámara de la cama real. Equipo que las damas no entender, pero se aseguró que estaba habitual para parejas reales, ¿no? Por encargo, los cojines fueron traídos junto con botellas de aceite Sisbés y varios implementos que parecían más médicos que romántico. María Antonia, protegida y inocente como la mayoría de las novias reales de ella era, no entendió nada de esto. La educación había sido estrictamente religiosa, centrarse en los idiomas, la música y etiqueta cortesía. Los hechos básicos de la vida casada le había sido explicada en los términos más veros y posibles por nervios mujeres mayores que sabían poco sobre los desafíos específicos que era a punto de enfrentar.
Cuando Ferdinand entró a la cámara nupcial, María Antonia, primero vista del desnudo de su marido Forma, la envió a histérica. No, una dama, al esperar escribir años después, describió la escena. Su majestad comenzó gritando como si hubiera visto el diablo mismo. Ella retrocedió contra el muro señalando y llorando «¡Es monstruo, monstruo!», hasta que temimos que hubiera perdido su razón por completo. Miembro de Ferdinand, descrito por testigos como parecidos a un gran club con un mango delgado, fue, a diferencia de cualquier cosa, la princesa protegida había imaginado posible. El gran tamaño de la aterrorizó, pero fue la extraña forma, la forma en que se curvó y retorció, los extraños crecimientos a lo largo de su longitud, la apariencia casi extraterrestre del todo aparato que realmente la rompió calma. Lo que siguió fue menos una noche de bodas románticas que un médico procedimiento, Ferdinand especialmente entrenado. Los médicos tuvieron que ser llamados a explicar a la princesa horrorizada qué se requeriría de ella, la costumbre. Se organizaron cojines, los aceites aplicados y comenzó un proceso que fue más parecido a la cirugía que la creación de amor. Cuentas contemporáneas, ocultas, en privado, cartas entre médicos de la corte. Describe una escena de casi surrealista disfunción. Ferdinand requirió la almohada especialmente diseñada para apoyar su miembro masivo, evitando que causando lesiones a sí mismo durante relaciones íntimas. Incluso con estos SIDA, el proceso fue tan traumático para María Antonia que ella requirió el dinum para soportarlo. El impacto psicológico en ambos socios fue devastador. Ferdinand, ya paranoico e inseguro sobre su condición, se convirtió aún más en retorcido cuando se enfrenta a su esposa revisión obvia. María Antonia, mientras tanto, desarrolló lo moderno, los psicólogos reconocerían como severos trauma sexual. Ella comenzó a tomar más grande y dosis más grandes de lardinum, eventualmente volverse adicto a la sustancia como una manera de escapar del horror de su marital deberes. Sus intentos de producir un aire se convirtió en una pesadilla ritualizada que se repitió con trágica regularidad. Fernando convocaría a sus médicos, quien prepararía la cámara con su equipo especializado. María Antonia sería dosificado con suficiente lodum para hacer su cumplimiento, pero no catatónico. El procedimiento se realizaría con eficiencia clínica, después de lo cual ambos las fiestas se retirarían a alas separadas del palacio para recuperarse de su ordalías. A medida que los meses pasaban a años sin un embarazo exitoso, la desesperación de Ferdinand alcanzó la nueva altura. Se convenció de que el obvio asco de la esposa fue de alguna manera prevenir la concepción y comenzó a experimentar con cada vez más extraño métodos para superar lo que él veía como ella debilidad femenina. Los registros judiciales revelan que Ferdinand ordenó la creación de restricciones especiales que contendrían a María Antonia en posición durante sus encuentros íntimos, evitándole alejarse o expresar la repugnancia. Estos cuero y seda. Los artilugios fueron elaborados por el mismo artesanos que hicieron los sillines del rey y equipo de caza, agregando una particular dimensión inquietante a las Real Talleres. El rey también se obsesionó con el tiempo sus encuentros según a gráficos astrológicos y ciclos lunares. Consultó con astrónomos, astrólogos e incluso practicantes de Darker Arts, que prometió alinear el estrellas a favor de la concepción real. El palacio se convirtió en un refugio para los charlatanes, venta de pociones de fertilidad, mágica, amuletos y ceremonias rituales que prometió superar la maldición de anatomía deformada de Fernando. Un episodio particularmente desesperado involucrado. La consulta de Ferdinand con un místico errante que afirmó ser de El Orient. Este supuesto hombre sabio convenció al rey de que sus miembros, la forma inusual era en realidad un signo de favor divino, que fue bendecido con la varilla del dragón y solo necesitaba rituales adecuados para desbloquear su fertilidad potencial. Durante 3 meses, Ferdinand se sometió a sí mismo y a su esposa a ceremonias extrañas que involucran incienso, cantos y posiciones que fueron supuestamente basados en chinos antiguos textos. 2 veces, milagrosamente, María Antonia quedó embarazada. El tribunal regocijado la asomó. Confianza de Ferdinand se disparó y España contuvo la respiración, esperando el nacimiento de un heredero al trono. Pero ambos embarazos terminaron en devastadores espontáneas que dejaron a la pareja real, más traumatizado que nunca. La primera, el aborto espontáneo en 1804, ocurrió en el 4.º mes de embarazo. Corte. Los médicos lo atribuyeron a lo inusual, tensiones puestas en su majestad constitución delicada. Lo que querían decir, pero nunca podría decir abiertamente, fue que la anormalidad anatómica de Ferdinand había hecho que el acto sexual fuera tan traumático que el cuerpo de María Antonia no pudo sostener un embarazo a término. El segundo, el aborto espontáneo en 1805,
fue aún más devastador. Esta vez María Antonia llevó al niño casi a término antes de perderlo en un parto tan difícil y sangriento que casi la mate. La reina nunca se recuperó por completo de esta prueba y su adicción a Lordingham se volvió tan severa que ella era esencialmente un fantasma para caminar para los restantes 2 años de su vida. La reacción de Ferdinand a estas pérdidas reveló las verdaderas profundidades de su egoísmo y crueldad. En vez de mostrando compasión por su esposa sufriendo, se convenció de que ella estaba saboteando deliberadamente sus posibilidades de producir un heredero. Él acusó ella de tomar sustancias para prevenir embarazo, de deliberadamente M-Obbing en formas que causarían abortos espontáneos y de albergar simpatías liberales secretas que la hizo no estar dispuesta a proporcionar a España con un heredero católico adecuado. Estas acusaciones, susurradas en los pasillos del palacio, destruyó lo poco permaneció de la mental de María Antonia Salud. Ella comenzó a creer que ella de hecho fue maldecido, que su cuerpo era rechazar la semilla de Ferdinand por algunos pecados ocultos o disgusto divino. Sus últimos meses los pasaron en casi oración constante, rogando perdón por pecados que no pudo nombrar y crímenes que ella nunca se había comprometido. Cuando María Antonia murió en mayo de 1807 a la edad de solo 21 años, la causa oficial fue listada como fiebre y complicaciones de su delicada constitución. La verdad era mucho más oscura. Ella había muerto esencialmente de desesperación, ella cuerpo y mente, destruidos por años de trauma sexual, adicción a las drogas y abuso psicológico. Pero incluso en la muerte, María Antonia no pudo escapar del mundo retorcido de la paranoia de Fernando. Los rumores comenzaron inmediatamente a circular que ella había sido envenenada. No por enemigos políticos, pero por Ferdinand él mismo, que se había cansado de ella fallas como esposa y quería comenzar fresco con una nueva novia que podría ser más exitoso en producir un heredero. Los rumores, fueron alimentados por los sospechosos muerte del boticario del palacio, que fue encontrado muerto en sus cámaras solo días después del fallecimiento de María Antonia. Dejó una carta críptica que fue inmediatamente incautado por los agentes de Ferdinand y nunca más visto. Algunos susurrados que la carta contenía confesiones sobre venenos administrados a la reina. Otros creyeron que reveló la verdadera naturaleza de la condición médica de Fernando y las demandas imposibles impartidas en su esposa. El comportamiento de Ferdinand siguiendo la muerte de María Antonia fue reveladora. Mientras hizo las pantallas públicas apropiadas de dolor, en privado, parecía casi aliviado. En pocas semanas, él ya estaba a hacer consultas sobre el potencial segundo esposas, centrándose particularmente en las mujeres que ya había demostrado su fertilidad al llevar a los niños en el anterior matrimonio. Los médicos del rey, mientras tanto, estaban trabajando frenéticamente para desarrollar nuevos tratamientos para su condición. Si Ferdinand se volviera a casar con éxito, necesitaban encontrar formas para hacer que las relaciones íntimas sean menos traumático para sus futuras esposas. Liderado a algunos de los médicos más extraños experimentos en la historia real. Como doctores intentó crear cada vez más ayudas maritales sofisticadas y desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas que podrían remodelar la anatomía de Ferdinand. Como Ferdinand se acercó a su segundo matrimonio, su personaje ya era mostrando los rasgos retorcidos que más tarde hazlo uno de los más de la historia monarcas despreciadas. El trauma sexual de su primer matrimonio, combinado con sus inseguridades profundas sobre su condición física, había creado un hombre incapaz de una conexión humana genuina o empatía. Ferdinand había aprendido a ver otras personas no como individuos con sus propios sentimientos y necesidades, pero como herramientas para ser utilizadas para su placer o obstáculos para ser eliminados. La esposa, había sido una herramienta que no pudo funcionar correctamente y tuvo que ser descartado. Sus sujetos eran herramientas para mantener su poder y alimentar su ego. Cualquiera que se opuso a él era un obstáculo que necesitaba ser destruido. Las interacciones del príncipe con el personal del palacio reveló su crecimiento sadismo. Comenzó a probar los límites de su poder al emitir cada vez más órdenes arbitrarias y crueles. Sirvientes que accidentalmente vislumbró su forma desnuda no fueron solo despedidos, sino a menudo desapareció por completo. Guardias que fracasaron para mantener un secreto absoluto sobre los Royal Chambers se encontraron asignadas a las publicaciones fronterizas más peligrosas en el imperio desmoronado de España. Ferdinand también desarrolló una obsesión con la idea de que la gente se burlaba constantemente de él a sus espaldas. Esto no fue completamente paranoico, la gente realmente era hablando de su condición, pero la respuesta de Ferdinand fue desproporcionada y cada vez más violento. Él comenzó a mantener listas de presuntos simulacros y planificar escenarios de venganza, elaborados que él implementaría una vez que tuviera el poder para hacerlo.
En 1807, Ferdinand había convertirse en el centro de un complejo conspiración que involucra a algunos de España nobles y militares más poderosos oficiales. Estos hombres vieron al príncipe como su vehículo para derrocar a los débiles gobierno de Carlos IV y su ministro despreciado Manuel de Odoy, que no entendieron que ellos estaban aliados con un hombre cuyo la disfunción sexual había creado un trastorno de personalidad que finalmente demuestra más peligroso que la incompetencia que buscaron reemplazar. Los conspiradores se llamaron a sí mismos el Fernandinos y trabajó incansablemente para construir la reputación de Ferdinand como Lesiardo el Deseado. Se extienden propagandas sobre su inteligencia, su patriotismo y su potencial como rey reformista que restauraría España a su antigua grandeza. Lo que ellos cuidadosamente oculto fue su crecimiento conciencia de la psicológica de Fernando inestabilidad y su cada vez más trastornar comportamiento de Byng hacia cualquiera que lo cruzó. La conspiración llegó a un jefe en octubre de 1807 con el llamado Conspiración El Ascoral, en la que Ferdinand fue atrapado planeando derrocar el suyo padre con la ayuda de Napoleón Bonaparte. Cuando se descubrió la trama, la respuesta de Ferdinand reveló ambos cobardía y su completa falta de lealtad a cualquiera, incluidas sus coconspiradores. En lugar de estar de pie junto a los hombres que tenían, arriesgó todo por su causa. Ferdinand los arrojó a todos. Bajo las ruedas de carro metafórico, proporcionó confesiones detalladas sobre cada aspecto de la conspiración, llamado cada participante, y rogó sus padres para el perdón. Mientras que los aliados enfrentaron encarcelamiento y exilio, esta traición estableció un patrón que definiría todo el reinado de Ferdinand. Él usaría personas para sus propios fines y luego destruirlos en el momento en que se volvió conveniente. Incluso como el de Ferdinand, las maquinaciones políticas se estaban desarrollando. Su condición médica continuó a empeorar. Los médicos de la corte señalaron que su miembro continuaba creciendo y cambiando forma, desarrollar nuevas anormalidades que hizo las relaciones íntimas aún más desafiante. Algunos historiadores médicos sugieren que Ferdinand pudo haber sufrido de una condición rara llamada megaloís, un trastorno hormonal que causa continuos crecimiento de la anatomía masculina en toda edad adulta. Cualquiera que sea el médico explicación, las implicaciones prácticas estaban claros. Fernando necesitaría ayudas cada vez más sofisticadas y esposas cada vez más cumplidas si fuera alguna vez para producir un heredero. La realización condujo a uno de los más aspectos inquietantes de su posterior matrimonios, la selección deliberada de mujeres que podrían ser psicológicamente manipulado o coaccionado físicamente en aceptando sus demandas. Cortesanos artesanos, mientras tanto, se habían convertido especialistas en la creación cada vez más elaborado equipo matrimonial. Sus talleres, escondidos en las profundidades de la residencia real, se parecía a una extraña combinación de laboratorio médico y cámara de tortura. Ellos desarrollan cojines ajustables, restricción dispositivos y varios implementos diseñados para hacer los encuentros sexuales de Fernando posible mientras minimiza lo físico, daño a sus parejas. Estos artesanos fueron jurados por el secreto absoluto y Ferdinand se aseguró de que su silencio fuera mantenido a través de una combinación de pagos generosos y aterradores amenazas. Varios artesanos que trabajaron en estos proyectos fueron encontrados más tarde muertos en circunstancias misteriosas, liderando a los rumores de que Ferdinand los mató para evitar cualquier posibilidad de su revelando la verdadera naturaleza de su trabajo. Cuando Napoleón invadió España en 1808 y forzó a Fernando a abdicar, el futuro king se encontró en una posición humillante. No solo lo había hecho, perdió su trono, pero ahora era un prisionero cuyo captor era sin duda consciente de su vergonzosa condición médica. La inteligencia francesa tenía archivos extensos en la familia real española y la anormalidad anatómica de Ferdinand fue ciertamente entre la información que tenían reunido. Los 6 años de Ferdinand del cautiverio en el Château de Valence fue marcado por un médico continuo experimentación como médicos franceses, estudió su condición con científico curiosidad. Estos médicos liberados de restricciones del protocolo real que limitado a sus colegas españoles exámenes y tratamientos realizados que bordeaba la tortura en su inmobiliaria. Los informes médicos franceses descubiertos en archivos napoleónicos siglos más tarde proporcionan la mayoría descripción clínica detallada de la condición de Ferdinand alguna vez registrada. Describen un órgano sexual tan grande y de fontra que parecía pertenecer a una criatura de la mitología en lugar de un rey humano. Los médicos franceses teorizó que la condición de Ferdinand era el resultado de múltiples trastornos genéticos combinando en un solo individuo, creando lo que llamaron un perfecto tormenta de disfunción anatómica.
Durante su cautiverio, Ferdinand también recibió palabra de varios nobles españoles y líderes militares que luchaban por su restauración. La ironía era profunda. Los hombres valientes se estaban muriendo en trincheras fangosas y los pases de montaña para restaurar un rey cuya principal preocupación era encontrar nuevas formas de manejar su disfunción sexual y producir un heredero para continuar con su línea de sangre maldita. Ferdinand pasó sus años de exilio escribiendo cartas extensas para varias regalías europeas, buscando posibles novias que podrían estar dispuestas a aceptar sus circunstancias especiales. Estas cartas, escritas en su propia mano, revelan un hombre completamente desconectado del sufrimiento de su pueblo y obsesionado completamente con sus propios problemas íntimos. Mientras España ardía, Ferdinand era planeando su próxima noche de boda. Cuando Ferdinand regresó a España en 1814, las multitudes que lo saludaron fueron diferentes a cualquier cosa que Europa haya visto. Ellos arrojó flores, lloró de alegría y cayó a sus rodillas mientras pasaba su carruaje. Los niños nacidos durante la guerra vieron su primera vista del rey. Sus padres habían muerto para restaurar. Las piedras de Madrid ellos mismos parecían cantar con celebración oso. Ferdinand sonrió y saludó de su carruaje, pero su mente se centró en más íntimo preocupaciones. Su primera prioridad no fue gobernando España o recompensando a los que había luchado por su restauración. Fue encontrar una nueva esposa que finalmente pudiera darle el heredero que lo había eludido por tanto tiempo. El regreso del rey también marcó el comienzo de lo que los historiadores llaman a la ominosa década. Pero el verdadero siniestridad no solo en Ferdinand tiranía política, pero en su cada vez más desesperado y extraño intentos de cumplir con su deber real de produciendo descendencia, su sexual. La disfunción se había vuelto inseparable de su disfunción política, creando un gobernante cuyas deficiencias personales manifestado como catástrofe nacional. El primer acto de Ferdinand como rey restaurado era encargar un conjunto completamente nuevo de ayudas maritales de los mejores artesanos en Europa. Envió agentes a Alemania, Italia e incluso el Imperio Otomano, buscando artesanos especializados en creación de dispositivos para delicado royal circunstancias. La colección resultante, escondido en las cámaras secretas del palacio, representó a los mejores logros del ingenio pervertido que, a principios del siglo XIX, podría producir. La segunda esposa que eligió Ferdinand fue María Isabel de Portugal, otra prima en el ciclo interminable de endogamia real. Eso había maldecido su línea de sangre, ella era 19. Cuando llegó a la corte española en 1816, lleno de la ingenua esperanza de que jóvenes princesas llevadas a estos matrimonios arreglados, los médicos de la corte ya había informado a sus damas en esperando los preparativos especiales. Eso sería necesario para la boda noche, pero nada podría haber preparado Isabel para la realidad de lo que esperaba su. La ceremonia de la boda en sí fue un espectáculo del exceso barroco, diseñado para enmascarar la creciente desesperación de un rey cuyo reinado se estaba volviendo sinónimo de falla. Ferdinand se paró en el altar en tela de oro, su rostro una máscara de apenas contenía ansiedad. Había gastado el consultoría de la semana anterior con médicos, alquimistas e incluso una misteriosa figura se rumorea que es una especialista otomana en royal dificultades que habían llegado a Madrid encubierto de la oscuridad. La boda. La noche fue un desastre que perseguiría a ambos participantes para el resto de sus vidas cortas juntas. A pesar de todo el preparativos, todos los dispositivos, todas las consultas con expertos en Europa, anatómica de Fernando la monstruosidad demostró ser tan insuperable como alguna vez. Los gritos que resonaron. Los corredores del palacio esa noche no fueron gritos de pasión, pero genuino terror y dolor. Sirvientes encontrados, hojas manchadas de sangre y roto muebles, evidencia de un acoplamiento que se parecía a una sesión de tortura medieval más que la unión romántica de royalty. Isabel nunca se recuperó de esa primera noche. Los observadores de la corte notaron que ella desarrolló un tartamudeo pronunciado y flinch siempre que Ferdinand entrara en una habitación. Ella comenzó a experimentar qué palacio los médicos llamados episodios histéricos, pero que comprensión moderna, reconocer como respuestas de traumas severas. Sus damas en espera informaron que ella a menudo despertaba gritando de pesadillas, llamando advertencias sobre el monstruo. Eso perseguía sus sueños. Ferdinand, mientras tanto, interpretó el terror de su esposa como un insulto personal a su real dignidad. Su paranoia ya legendario alcanzó nuevas alturas mientras se convenció de que Isabel era conspirando con potencias extranjeras para burlarse su condición. Él comenzó a tener la correspondencia interceptada. Su comida sabía por venenos y sus cámaras busqué evidencia de traición. En la disfunción sexual de King había metástasis en una psicosis política que infectó todos los aspectos de su regla.
La presión para producir un heredero se convirtió en una obsesión que consumió tanto el pareja real y la corte española. Ferdinand encargó una serie de cada vez más extraño médico consultas, reuniendo médicos, anatomistas e incluso circoartistas que reclamaron experiencia en desafíos anatómicos inusuales, el real. La cámara de la cama se convirtió en un laboratorio de experimentación sexual que empujó el límites de la resistencia humana y dignidad. Uno particularmente inquietante, cuenta encontrada en el diario privado de un médico de la corte que sirvió durante el periodo, describe la decisión de Ferdinand de invitar a expertos extranjeros a observar sus intentos de procreación. El rey, desesperado por soluciones, permitió alemán anatomistas y médicos franceses para sea testigo de sus fallas íntimas, girando su cama matrimonial en un grotesco teatro médico. Estos observadores tomaron notas detalladas y bocetos hechos que luego circularon entre europeos escuelas de medicina, haciendo Ferdinand disfunción sexual un tema de académico estudio en todo el continente. Isabel, sometido a este desfile de boyeristas, consulta médica, comenzó a mostrar signos de completo psicológico colapsar. Ella dejó de comer regularmente, perdió cantidades peligrosas de peso y desarrolló una mirada de Mili que los sirvientes se encontraron más aterradores que ella arrebatos anteriores. La joven reina tenía a Servén un fantasma vivo, inquietando el salas de un palacio que se había convertido en ella prisión. Las consecuencias políticas de los fracasos personales de Ferdinand fueron volviéndose imposible de ignorar. España Colonias Americanas, que ya están en revuelta, señaló la incapacidad de su rey para producir herederos legítimos como evidencia de descalentado divino con el gobierno Bourbon, propaganda revolucionaria representada Ferdinand como un tirano sexualmente impotente cuyas de las deficiencias físicas reflejaban su incompetencia política. El más del rey, la vergüenza íntima, se había convertido en un grito de rally para movimientos de independencia de México a Argentina. La respuesta de Ferdinand a estos desafíos fueron característicamente paranoico y brutal. Lanzó un nuevo ola de purgas dirigidas a cualquiera sospechoso de difundir rumores sobre su condición o apoyo colonial independencia. La Inquisición, que él había restaurado su regreso al poder, comenzó a investigar casos de sexual calumnia contra la corona, creando un clima de terror donde incluso privado conversaciones entre parejas casadas podría resultar en encarcelamiento o muerte. La obsesión del rey con el secreto alcanzó proporciones absurdas. Él ordenó la construcción de pasajes ocultos en todo el palacio para que pueda moverse entre sus cámaras e Isabel sin ser observado por sirvientes, ¿no? Él tenía espejos instalados en strategic ángulos para detectar posibles espías y empleó una red de espías cuyos el único trabajo era monitorear el chisme del palacio sobre el matrimonio real. Mientras tanto, la salud de Isabel continuó a deteriorarse bajo el asalto combinado de la violencia sexual de su esposo y su terror psicológico. Médicos del palacio señaló que ella había desarrollado lo que ellos llamados embarazos fantasmas, periodos donde exhibiría signos de ser con un niño a pesar de la imposibilidad de concepción. Estos episodios parecen proporcionar a Ferdinand breves momentos de esperanza, seguido de aplastamiento o decepción cuando la verdad se convirtió aparente, ¿no? El fantasma de la reina. Los embarazos se convirtieron en una fuente de amarga ironía en un tribunal ya ahogándose disfunción. Los sirvientes susurrarían sobre cómo el rey ranía fuera cámaras de Isabel durante estos episodios, rezando alternativamente y maldecir, como si la intervención divina pudiera de alguna manera superar la mecánica imposibilidad de su situación. Cuando cada embarazo fantasma terminó, inevitablemente Fernando se hundiría en negro depresiones que paralizaron el gobierno durante semanas a la vez. En 1818, después de 2 años de esta pesadilla matrimonio, Isabel finalmente escapó a través del único medio disponible para mujeres reales de su época: muerte. Ella sucumbió a lo que los médicos de la corte diplomáticamente llamado nervioso agotamiento, aunque cartas privadas de el personal del palacio sugiere que ella puede tener apresuró su propio fin a través de sutil formas de autolesión. Sus últimas palabras, según su confesor, eran una oración de gratitud por su acercamiento-liberación. La reacción de Ferdinand a la muerte de Isabel reveló la completa extensión de su psicológico deterioro. En lugar de llorar su esposa, se convenció de que ella había sido asesinado por enemigos que buscan evitar que produzca un aire. Él, autopsias ordenadas realizadas por múltiples médicos, buscó evidencia de veneno y tuvieron varios de Isabel damas en espera arrestadas bajo sospecha de conspiración. El dolor del rey fue indistinguible de su paranoia, creando un bucle de retroalimentación de ira y sospecha que consumía a todos los que a él. El funeral de la reina Isabel se convirtió en un espectáculo de macab que se horrorizó incluso Ferdinand partidarios. El rey insistió al ver el cuerpo varias veces durante el proceso de preparación,
tocando el cadáver y murmurando sobre el potencial perdido de su útero. Él encargó una máscara de muerte y la tuvo mostrado en sus cámaras privadas, donde los visitantes informaron haberlo visto dirigiendo conversaciones con la cara sin vida de su esposa fallecida. Pero la búsqueda de Ferdinand porque un heredero no pudo retrasarse por dolor o locura. En cuestión de meses de el entierro de Isabel, sus asesores fueron ya negociando para una tercera esposa. El desafío ahora era encontrar un europeo princesa dispuesta a casarse con un rey cuyo las esposas anteriores habían cumplido con un destino tan sombrío y cuyas peculiaridades personales fueron convertirse en legendario en todo el continente. Las negociaciones resultaron más difíciles de lo esperado. Varias novias potenciales retiró sus candidacios después de privado consultas con médicos que sirvió en la corte española. Otros exigió concesiones sin precedentes, incluyendo el derecho a separar las cámaras y la presencia de su propia personal guardia. Disfunción sexual de Ferdinand se había convertido en una responsabilidad diplomática que amenazado con aislar España de aliados potenciales, ¿no? Finalmente, el rey y los agentes encontraron a María Joseph Amalia de Sajonia, una princesa sajona cuya familia, la situación financiera desesperada, los hizo dispuesto a pasar por alto a Ferdinand, notoria reputación. María Joseph fue 24 cuando llegó a Madrid en 1819, mayor y más mundano que Isabel Estado, pero ella llevó el mismo condenado espero que haya caracterizado su llegada a predecesores. La tercera boda fue un asunto más moderado, reflejando tanto la edad avanzada de Ferdinand como el agotamiento de la corte con royal desastres matrimoniales. Hubo menos dignatarios extranjeros, menos elaborados celebraciones y un sentido palpable de que todos simplemente estaban pasando por el movimiento de un ritual que ya había fallado 2 veces antes. María Joseph tenía estado mejor preparado para su terrible experiencia que Isabel, habiendo recibido detallado informes de médicos sajones que habían consultado con su español contrapartes. Ella trajo la suya, colección de dispositivos médicos y preparativos, junto con un personal médico especializado en difíciles situaciones matrimoniales. Su enfoque para el matrimonio era más clínico que romántico, tratando sus deberes reales como un desafío médico para ser resuelto metodología científica. Esta práctica, el enfoque le sirvió mejor que la ingenuidad romántica de Isabel, pero no pudo superar lo fundamental imposibilidad de la condición de Fernando. El tercer matrimonio se instaló en un patrón de intentos programados en intimidad, cuidadosamente planeado y encuentros supervisados médicamente que se parecen a procedimientos quirúrgicos más que expresiones de afecto matrimonial. María Joseph mantuvo registros detallados de estas sesiones, tiempos de notificación, técnicas y resultados con la precisión de un científico de investigación. La clínica de la reina, el desapego pareció frustrar a Ferdinand incluso más de lo que tenía el terror de Isabel. Él comenzó a sospechar que María Gepa vio él como curiosidad médica en lugar de marido y su paranoia se expandieron a incluir temores de que ella fuera en secreto documentando su condición para extranjeros servicios de inteligencia. Los espías del rey informó que la reina mantuvo extensa correspondencia con sajón médicos de la corte, compartiendo lo que Ferdinand creía que eran secretos estatales sobre su anatomía. Mientras tanto, España continuó su colapso bajo el peso de Ferdinand desgobierno. Las colonias americanas logró la independencia uno por uno, tomando con ellos la riqueza que había sufrido el imperio español durante 3 siglos. La obsesión del rey con su sexual, la disfunción, lo había dejado incapaz de abordar lo político y económico crisis que desgarraban su reino aparte. Las reuniones del gabinete se pospusieron. Cuando Ferdinand estaba teniendo un difícil periodo con su esposa e importante, las decisiones se retrasaron durante semanas mientras el rey consultó con los médicos sobre nuevas técnicas para lograr la concepción. Los españoles, inicialmente agradecidos para el regreso de Ferdinand, había comenzado a comprender el verdadero costo de su monarca restaurado. Revolución a fuego lento en las ciudades mientras los bandidos controlaban el campo. Los sujetos del rey, hambrientos mientras pasaba fortunas en ayudas sexuales y consultores médicos extranjeros. España se había convertido en una risa europea, es declive simbolizado por un gobernante cuya mayoría las fallas íntimas se habían vuelto públicas conocimiento. En 1829, después de 10 años de matrimonio clínico, María Joseph logró lo que muchos habían pensado imposible. Ella quedó embarazada. En la noticia envió ondas de choque a través del Tribunal Español y en toda Europa, donde corresponsales diplomáticos zumbaron con especulaciones sobre cómo tenía Ferdinand finalmente superar sus anatómicos obstáculos.
Algunos sugeridos divinos intervención, otros acreditaron los avances en ciencias médicas, mientras que la mayoría, los observadores cínicos, susurraron sobre infidelidad y sucesión ilegítima. La reacción de Ferdinand al embarazo fue una mezcla de euforia y terror. Él contratado guardias adicionales para proteger a María Joseph, traído a los mejores médicos de toda Europa y tenía sus cámaras bendecido por cada autoridad religiosa en Madrid. La desesperación del rey a proteger este embarazo milagroso bordeado de la locura, mientras convencía él mismo que los enemigos intentarían sabotaje su tan esperado heredero a través de medios sobrenaturales o científicos. El embarazo progresó normalmente hasta el 7º mes, cuando comenzó María Joseph experimentando complicaciones ese palacio. Los médicos lucharon por entender. El conocimiento médico moderno sugiere que ella estaba sufriendo de desprendimiento placentario, una condición que podría haber sido manejada con el cuidado adecuado. Sin embargo, Ferdinand, su interferencia con su tratamiento médico, su insistencia en consultar místicos y alquimistas junto con médicos entrenados, creó un ambiente caótico que hizo intervención efectiva imposible. En 18 de mayo de 1829, María José entró en trabajo prematuro. La entrega fue un horror que traumatizó a todos presentes, como Ferdinand insistió en personalmente supervisar el procedimiento, a pesar de no tener conocimiento médico en absoluto. El bebé, una hija, vivió solo por unas horas antes de sucumbir a complicaciones del parto prematuro. María Josefa sobrevivió a la entrega, pero nunca recuperó su fuerza, muriendo 3 semanas más tarde de lo que los médicos llamaron niño fiebre de la cama, pero que era más probable que una combinación de infección y desesperación. La reacción de Ferdinand a este doble. La tragedia reveló el desglose completo de su cordura. Se negó a halo duelove cualquiera de cualquier cuerpo para ser enterrado, insistiendo en que los médicos de la corte continúan intentando revivir tanto madre como hijo medios cada vez más extraños. Para casi una semana, el palacio estaba lleno de hedor de decadencia. Como el rey negó el realidad de sus pérdidas y exigió que su personal médico funciona imposibles resurrecciones. Cuando Ferdinand finalmente aceptó que su esposa y su hija fueron muertos, cayó en una depresión tan profundo que los cortesía temían por su vida. Dejó de comer, se negó a ver asesores y pasé sus días mirando en las máscaras de la muerte había encargado para las 3 esposas. El rey tenía que convertirse en un fantasma vivo, inquietando el suyo palacio, mientras España se derrumbó a su alrededor. Pero el destino tenía una broma cruel final para juega en Fernando Terjetoiteche. En 1829, en la edad de 45 años, el rey, que había pasado décadas incapaz de producir un heredero vivo, de repente se encontró enfrentando un cuarto matrimonio inesperado. Sus asesores, desesperados por proporcionar estabilidad para un reino colapsante, había identificado a María Cristina de Nápoles como potencial novia, lo que no le dijeron a Fernando, hasta después de las negociaciones matrimoniales estaban completos, era que María Cristina ya estaba embarazada por otro hombre cuando ella llegó a Madrid. El cuarto, la boda realizada en 1829, fue una ruta rubia, asunto que no engañó a nadie. María Cristina estaba visiblemente embarazada cuando ella caminó por el pasillo llevando a un niño. Eso no podría ser Ferdinand. El rey, sin embargo, estaba tan desesperado por un heredero que aceptó voluntariamente este engaño, obvio, convencido de que Divino Providence finalmente había respondido a sus oraciones por medios no convencionales. El nacimiento de Isabela II en 1830 debería haber marcado la culminación de la búsqueda de la sucesión de Ferdinand, pero en cambio se convirtió en la fuente de nuevas ansiedades. El rey sabía que el niño era no biológicamente suyo, sin embargo, tenía que mantener la ficción de la legitimidad para preservar su dinastía. Su relación con María Cristina fue construida sobre mutuo engaño. Ella fingió respetarlo, mientras fingía creer a su hijo era el suyo. Los últimos años de Ferdinand fueron marcados por la misma disfunción sexual. Eso había definido toda su vida adulta. Pero ahora, con la carga adicional de manteniendo una sucesión fraudulenta, continuó sus desesperados intentos de intimidad con María Cristina, con la esperanza de producir un niño que realmente sería su propia sangre. Estos esfuerzos, presenciados por el mismo desfile de médicos y especialistas que habían observado sus fracasos anteriores, se convirtieron aún más en patético como su edad avanzada éxito cada vez más improbable. El paranoia que consumió la final de Ferdinand, años manifestados de manera que se sorprendió incluso los cortesanos cínicos que habían presenciado décadas de locura real. El King comenzó a realizar inspecciones aleatorias de las cámaras de su esposa a todas horas, aprendiendo por las puertas con guardias armados a atrapar a María Cristina en imaginado actos de traición. Estas incursiones de medianoche aterrorizó a las damas de la reina en espera,
que nunca supieron cuándo podrían encontrar ellos mismos cara a cara con un salvaje monarca que empuñan acusaciones de conspiración. La obsesión de Ferdinand con la vigilancia alcanzó grotesco dimensiones. Tenía pídelas perforadas en las paredes entre sus cámaras y María Cristina, pasando horas mirándola a través de este crudo espía agujeros como un viaje de mente. Palacio. Los sirvientes informaron haber visto el ojo del rey presionado contra estas aberturas durante los momentos más privados de su esposa, mientras ella cuidó a su hija, mientras ella rezó, mientras ella simplemente se sentó en contemplación. La reina, consciente de esta observación constante, comenzó a moverse a través de sus propias habitaciones como un prisionero, controlando cuidadosamente cada gesto y expresión. Los rituales de degustación de alimentos se convirtió en ceremonias elaboradas de sospecha. Eso podría retrasar las comidas durante horas. Ferdinand insistió en que no solo cada plato se debe probar, pero que los catadores deben esperar 30 minutos entre muestreo y servicio para garantizar cualquier lento. Los venenos actuales entrarían en vigencia. El king observó a estos desafortunados sirvientes con la intensidad de un halcón, estudiando presa, buscando en sus caras cualquier signo de angustia que podría indicar contaminación. Varias casters colapsaron por agotamiento nervioso debajo de este escrutinio constante, que solo reforzó la creencia de Ferdinand de que el asesinato, los intentos fueron inminentes. María Cristina, atrapado en esta red de sospecha, comenzó mostrando signos de la misma psicológica deterioro que había reclamado las esposas anteriores de Ferdinand. Sus cartas a su familia en Nápoles, interceptado y leído por los espías del rey, reveló una mujer perdiendo lentamente su control sobre la cordura. Ella escribió sobre el sentimiento constantemente observado, de saltar a las sombras, de encontrar ella misma incapaz de confiar incluso en la suya servicio. La reina describió su vida como existente en una jaula de vidrio donde la respiración se monitorea para detectar signos de rebelión. La paranoia del rey se extendió más allá de su familia inmediata para abarcar toda la estructura de la corte. Él comenzó girando a sus guardias personales diariamente, convencido de que el servicio prolongado lealtad ade a la corrupción por agentes enemigos. Los ministros del gabinete se encontraron sometidos a pruebas de fidelización que bordeaban en lo absurdo. Fernando haría declaraciones contradictorias en privado, reuniones para ver si los ministros corregirlo, interpretar cualquier contradicción como evidencia de traición e intenciones. La corte española, una vez el envidia de Europa por su sofisticado etiqueta y refinamiento cultural, convertido en un extraño teatro de vigilancia mutua. Courtiers aprendió a hablar en lenguaje codificado para evitar directamente contacto visual con el rey y llevar ellos mismos con la cuidadosa neutralidad de diplomáticos en territorio enemigo. Las conversaciones se realizaron en susurros, se formaron relaciones y disuelto basado en la lealtad percibida a facciones competitivas, y todo se entendió que una palabra descuidada podría resultar en encarcelamiento o exilio. La relación de Ferdinand con su bebé hija Isabela se convirtió en otra fuente de ansiedad patológica. A pesar de sabiendo que ella no era su biológica niño, él la amaba simultáneamente como su heredero y la resentía como evidencia de su fracaso sexual. El rey gastaría horas mirando al bebé, registrándola, características para signos de semejanza a él mismo o para posibles padres, artistas comisionados para crear detallados retratos de Isabela en varias etapas de la infancia, comparando estas imágenes con pinturas de él y María, los amantes anteriores de Cristina. El cuestión de la paternidad de Isabela Ferdinand, atormentado con particular intensidad porque representaba el último triunfo de su sexual disfunción. Aquí había un niño que lo haría heredar su trono precisamente porque no había podido producir legítimos descendientes. La ironía no se perdió en él que su mayor éxito político, asegurar la sucesión, fue simultáneamente su más profundo falla personal. Esta contradicción lo atacó como ácido, envenenando sus pocos momentos de felicidad con su hija. Ferdinand comenzó a consultar genealogólogos y fisioístas, esperando para encontrar pruebas científicas de Isabela legitimidad que calmaría sus dudas, ¿no? Estos expertos, muy conscientes de la naturaleza peligrosa de su tarea, proporcionada opiniones cuidadosamente ambiguas, que podrían ser interpretados como apoyando lo que sea. Conclusión: el rey prefería. Sus informes escritos conservados en el palacio. Los archivos revelan la creatividad desesperada de académicos tratando de satisfacer a una demanda real imposible mientras se preserva sus propias vidas. Los esfuerzos del rey para controlar el comportamiento de su esposa se convirtió cada vez más elaborado e invasivo.
él servidores específicos asignados para monitorear la correspondencia de María Cristina, exigirles que informen no solo el contenido de sus cartas, pero también ella expresiones faciales mientras las escribe. Ferdinand exigió relatos detallados de las actividades diarias de la reina, incluida cuánto tiempo pasó en oración, qué libros ella leyó y qué cortesanos habló con durante las apariciones públicas. María. Los intentos de Cristina de mantener algunos apariencia de la vida real normal bajo este escrutinio requirió tremendo fuerza psicológica. Ella aprendió a compartimentar sus emociones, presentar una cara pública serena mientras luchando en privado con la constante presión de observación. Su personal diario descubierto siglos más tarde ocultos, detrás de una pared falsa en sus cámaras, revela el peaje que esta vigilancia tuvo en su salud mental. Ella escribió de sentirse como una actriz que nunca debe romper el carácter incluso en mis sueños. El implicaciones internacionales de la paranoia de Ferdinand comenzó a afectar relaciones diplomáticas de España. Los embajadores extranjeros informaron volver a sus gobiernos sobre el rey, comportamiento errático y la inestabilidad de su corte. Negociaciones matrimoniales para las alianzas europeas se estancaron como potencial. Los socios cuestionaron si España podría honrar compromisos a largo plazo bajo tales liderazgo impredecible. Fernando. La disfunción personal se estaba convirtiendo en un asunto de preocupación internacional. La obsesión del rey con descubrir las tramas de asesinato lo llevaron a ver conspiraciones en el más inocente actividades. Cuando María Cristina solicitado permiso para redecorar la Chambers, Ferdinand interpretó esto como un intento de crear escondites para armas o veneno. Cuando los cortesanos complementó la apariencia de la reina, el king se preguntó si estaban usando codificado lenguaje para comunicar traición mensajes. Incluso observancias religiosas se convirtió en sospechoso. Ferdinand cuestionó si aumentó la incrementada de María Cristina. Las devociones eran genuinas, piedad o secreto, comunicaciones con católico extranjero, potestades, el costo económico de Ferdinand. La paranoia era asombrosa, la corona gastada. Enormes sumas en medidas de seguridad, espía, investigaciones de redes y lealtad, mientras que el tesoro de España se vació y la gente sufrió. El rey encargó la construcción de pasajes secretos en todo el palacio, instalado elaborados sistemas de alarma y mantenido múltiples conjuntos de catadores de alimentos, guardias y sirvientes para asegurar que no hay un solo grupo podría coordinarse contra él. Estos gastos drenados recursos que podrían tener ABJN utilizado para abordar la España montaje de crisis financiera. Fernando. La salud comenzó a deteriorarse bajo el estrés constante de mantener su estado de vigilancia. Médicos del palacio señaló que el rey sufría de insomnio crónico, problemas digestivos y lo que denominaron agitación nerviosa. Su paranoia había creado un bucle de retroalimentación donde sus miedos generaron comportamientos que justificó más miedos, atrapándolo en un ciclo cada vez mayor de sospecha y ansiedad. Las relaciones del rey con los miembros de su familia restantes se convirtieron víctimas de su deterioro mental estado. Comenzó a sospechar incluso sus parientes más cercanos de conspirarse contra él, interpretando a la familia normal interacciones como posibles amenazas. Las celebraciones de cumpleaños se hicieron tensas, asuntos donde Ferdinand observó signos de conspiración en el acuerdo de flores o la selección de regalos. Incluso su hermano, don Carlos, que lo apoyó a través de crisis anteriores, se encontró sometido a investigación y vigilancia. Los esfuerzos de María Cristina para proteger a su hija de la paranoia de Fernando se convirtió en una fuente de conflicto adicional. El rey interpretó el protector de la reina instintos como evidencia de que ella era preparación de Isabela para el gobierno de extranjeros potestades. Cuando María Cristina solicitó hora privada con su hija, Ferdinand se preguntó qué ideas traterías ella podría estar implantando en la niña mente. El simple acto de lazos maternos se convirtió en otro frente en el rey guerra imaginaria contra la conspiración. El sirvientes que trabajaban más de cerca con la familia real se encontró en posiciones imposibles. Se esperaban para proporcionar informes detallados sobre las actividades de la reina, mientras mantiene los intentos de apariencia del servicio leal. Muchos desarrollado condiciones nerviosas bajo esta presión, creando una tasa de rotación del personal. Eso desestabilizó aún más la corte. Nuevos sirvientes no familiarizados con el complejo lealtad y expectativas de las posiciones a menudo se activan inadvertidamente, las sospechas de Ferdinand a través de inocentes errores, los intentos de Ferdinand de descubre la verdadera identidad de Isabela. El padre se volvió cada vez más desesperado e invasor. Tenía investigadores compilados dosas detalladas en cada hombre que tenía, interactuó con María Cristina durante su tiempo en Nápoles buscando características físicas que podrían coincidir con las características de su hija.
Estas investigaciones extendidas para examinar el registros médicos de posibles padres, sus historias familiares e incluso su correspondencia personal de años antes de la concepción de Isabela. El rey. El dormitorio se convirtió en un museo de sus sexual fallas, llenas de retratos de sus esposas muertas, dispositivos médicos que tenían no pudo resolver sus problemas anatómicos y reliquias religiosas que esperaba poder proporcionar intervención divina para su disfunción. Visitantes de estos privados chambers informó una atmósfera de tristeza desesperada que parecía aferrarse a las paredes como incienso. Ferdinand realizaría audiencias desde este espacio, rodeado de recordatorios de su máximo fallas íntimas mientras discuten asuntos de Estado. El psicológico presión sobre María Cristina intensificada. A medida que el comportamiento de Ferdinand se volvió más errático, la reina comenzó a experimentar síntomas físicos del estrés, pérdida de cabello, fluctuación de peso y temblores que ella luchó por esconderse durante el público apariciones. Sus damas en la espera notaron que ella había desarrollado hábitos nerviosos, como revisar constantemente sobre ella hombro y sorprendente a inesperados sonidos. La paranoia de Ferdinand alcanzó su extraña culminación en 1832, cuando se convenció de que María Cristina estaba intentando envenenarlo con tacto íntimo. El rey comenzó exigiendo que su esposa se someta a exámenes médicos antes de cualquier físico interacción, buscando evidencia de toxinas que podrían transmitirse con tacto de la piel. Estos exámenes, realizados por médicos judiciales en la presencia de Ferdinand, representó la degradación final de lo que quedara de su relación matrimonial. La comunidad internacional vio España descenso a la locura con una mezcla de fascinación y horror diplomático. La correspondencia de este periodo revela que las potencias europeas eran activamente planificación para el colapso eventual de gobierno de Ferdinand. Reconociendo que la disfunción personal del rey hecha regla estable, imposible, algunas naciones comenzó a apoyar en secreto movimientos de independencia dentro de España, calculando que la fragmentación del imperio español sería preferible a su regla continua por un inestable monarca. A medida que amaneció 1833, Ferdinand, la salud física, finalmente comenzó a reflexionar el daño psicológico de su paranoico reinado. Los médicos de la corte señalaron que el king había desarrollado un temblor persistente, problemas digestivos crónicos y lo que parecían ser signos tempranos de cognitivo rechazar. Sus discursos se divagaron asuntos llenos de acusaciones contra enemigos sin nombre y referencias a conspiraciones que existían solo en su imaginación. El final, cuando llegó, fue casi anticlimático después de décadas de disfunción dramática. Fernanda simplemente comenzó a desvanecerse. Su cuerpo finalmente sucumbir al estrés acumulado de toda una vida, pasó luchando con la suya anatomía y psicología. En su final días, se dirigió entre la conciencia y delirio, a veces llamando a sus esposas muertas y a veces emitiendo órdenes para investigaciones de tramas que nunca había existido. En 1833, Fernando II finalmente logró la paz que lo eludió en la vida a través de lo simple expediente de la muerte. La causa oficial fue incluido como gota, pero Palacio los médicos reconocieron en privado que el rey esencialmente había muerto de agotamiento físico, psicológico y agotamiento espiritual provocado por décadas de frustración sexual y paranoia política. La autopsia de Ferdinand II, realizado en secreto por los mismos médicos que habían pasado años tratando de resolver sus rompecabezas anatómicos, reveló el alcance total de la naturaleza broma cruel. El miembro del rey conservado para estudio médico midió un asombroso 14 en longitud y variado dramáticamente en circunferencia de base a punta, exactamente como lo habían hecho las descripciones contemporáneas sugerido. Más inquietante fue el descubrimiento de cicatrices internas y deformidad que hizo sexual normal función esencialmente imposible, explicando décadas de fracaso y frustración. Pero la autopsia también reveló algo más. Evidencia de autosalto deliberado que se remonta a la adolescencia de Ferdinand. El rey tenía aparentemente décadas intentando diversas formas de autocuración, tratando de modificar su anatomía para hacer normal intimidad posible. Estos patéticos intentos de autocorrección realizados en secreto con las herramientas que pudiera adquirir solo había hecho su condición peor mientras agrega capas de trauma psicológico a su físico anormalidades. El órgano preservado, junto con dibujos médicos detallados y observaciones escritas, fue sellada en el Archivos del Vaticano, donde queda este día. Los funcionarios de la Iglesia consideraron el material demasiado inquietante y también políticamente sensible al público conocimiento, creando una de la historia los secretos estatales más extraños. Eruditos que se les ha otorgado acceso a los materiales los describen como simultáneamente fascinante y profundamente inquietante, una ventana al
privado infierno de poder absoluto corrompido por destino anatómico. La muerte de Fernando marcó el final de una era, pero su legado vivió en la fracturada España que se fue detrás. Isabel II, la hija que puede o no haber sido su biológico niño, heredó un reino desgarrado por guerra civil, colapso económico y humillación internacional. El español imperio, que una vez había dominado el mundo, se redujo a un poder europeo menor. Su declive, acelerado por décadas de desgracia por un rey cuyo personal las obsesiones habían tenido prioridad sobre deber público. La historia de Fernando II sirve como un recordatorio de ese poder. Sin la sabiduría es peligrosa, pero el poder, combinado con disfunción personal, puede ser catastrófico. Su reinado demostró cómo el daño psicológico individual puede metástasis en el trauma nacional, cómo la vergüenza privada puede volverse pública desastre y cómo el más íntimo, las fallas humanas, pueden hacer eco a través de la historia con consecuencias mucho más allá de su alcance original. Quizás lo más trágicamente, la historia de Ferdinand revela el costo humano de monarquía absoluta donde el personal, los problemas de un hombre podrían determinar el destino de millones, ¿no? Sus 3 esposas muertas, su cuestionable hija, sus sujetos aterrorizados y su ruina kingdom, pagó el precio por un genético lotería que se equivocó siglos antes cualquiera de ellos nació. Ferdinand era tanto perpetrador como víctima de un sistema que concentraba demasiada potencia en manos de individuos que eran fundamentalmente sin preparación para manejarlo. Como ese médico real en 1834 completó su sombría tarea de preservar la de Fernando legado anatómico, debe haber reflexionado sobre la terrible ironía de su situación. Aquí estaba el físico evidencia de un reinado que había consumido todo lo que tocó, esposas, niños, sujetos y finalmente el rey sí mismo. El órgano preservado era más que una curiosidad médica. Era un monumento al poder destructivo de vergüenza, la corrupción de desactivado autoridad y el trágico desperdicio de humanos potencial. Al final, Ferdinand II III logró una especie de inmortalidad, pero no del tipo que había buscado. Su nombre vivía no como un gran rey o exitoso gobernante, pero como una historia de advertencia sobre los peligros de permitir personal disfunción para estaferada como política fuerza, ¿no? Su legado anatómico, escondido lejos en bóvedas del Vaticano, sirve como recordatorio de que algunos secretos también son perturbador para la historia para reconocer, demasiado humano para que la leyenda abrazara y también trágico por el tiempo para sanar. Las sábanas de seda que una vez había cubierto su cuerpo deformado, ahora cubrió un reino igualmente dañado, igualmente incapaz de funcionar como naturaleza destinado. Ferdinand de Oriz finalmente encontró paz, pero él había dejado atrás una España que lucharía por generaciones para recuperarse de lo íntimo desastres de su problemático reinado. La mayoría del rey pervertido de la historia había terminado, ya que había vivido como fuente de sufrimiento para todos, desafortunado suficiente para ser tocado por su poder.